Hola chicos, ¿cómo están? Hola, ¿todo bien? Buenas, buenas. Maravilla. ¿Todo bien? ¿Quién hizo esa portadilla? Me gusta. Ahorita en una Eh, carrera la hice. Ahorita. Ok, sí. Iniciamos o ya sí están grabando, No, ¿verdad? falta Glory. No, yo soy Gloria. Ay, Ya mira. estamos todos. Ah, perdón, es que está viendo otra pantalla. Bueno, sí, démosle entonces. Sí. ¿Alguno quiere empezar Mm, voluntariamente? ya, ¿Algún voluntario? Dijo la profe. No, bueno, Mm, no sé, yo siento que es más que todo como un cuento de la evolución, ¿verdad? Que se ha dado en, en lo que es la educación, ¿verdad? Desde sus ujú, tiempos iniciales, donde había como una completa, ¿cómo le digo? Como tal, bueno, que hablaba al principio, que a la población de la comunidad indígena, ¿verdad? Que no se respetaban sus creencias, sus costumbres y se, se quería imponer más que todo lo que era como una, bueno, la educación europea, ¿verdad? Que solo se tenía que estar de acuerdo con ciertas creencias y que todo el mundo se tenía que adaptar a ese régimen y punto, digamos, ¿verdad? sí, bueno, digamos de mi Y parte. Uy, no, perdón, pensé que ya terminado. no, no, está bien, dale, dale. Ah, bueno, yo de mi parte, yo el año pasado estuve estudiando un año de educación inicial. Y bueno, yo estudié un poco más a fondo todas estas cosas en una clase de pedagogía. Entonces todo esto no me parece nada, nada nuevo, digamos. Y pues sí, realmente sí, llegaron a colonizar acá América, digamos, y los indígenas fueron obligados a la catolización y digamos, y implementaban sus creencias, implementaron sus estudios, la aritmética, las lenguas, etcétera, a todos, digamos que nuestros antepasados, y eran forzados a aprender cosas que eran totalmente nuevas para ellos. Y siento yo que todo este libro, digamos, es tanto como una crítica a como un repaso de la historia, para que nosotros mismos veamos que muchas cosas no han cambiado desde, por ejemplo, el siglo pasado, que es prácticamente de una privatización de las inteligencias diversas que hay en los alumnos, en los niños, porque yo podré ser Exacto, bueno en matemáticas, pero tú podrás ser bueno en música, David en arte, etcétera. exacto. Y es que, digamos, uno a veces cuando no le presta atención a eso, ¿verdad? Hasta que lee ese cierto tipo de cosas, ¿verdad? Porque, o sea, uno ya se pone a pensar y uno dice, o sea, ¿cómo es posible que ha pasado tantísimo tiempo y que las Y cosas, sigue pasando. Ajá, exacto, o sea, no ha cambiado, o sea, no hay un cambio drástico, digamos, Ujú. que ya todo el mundo sea capaz como de expresarse y de aprender de la forma más efectiva para esa persona y así, digamos. ajá, Entonces, exacto, digamos, yo el libro también siento que es eso, como la idea principal que él quiere reflejar es de que la educación que se construye en el nacimiento, estamos hablando ya del siglo XVIII, ya bastantes siglos han pasado y cómo seguimos con el mismo modelo, y como más bien, por esa- ejemplo, con el caso de América, irrumpir con las prácticas más bien que se quiere retomar de la educación, que sea habilidades para la vida, competencias y ciertas, eh, sí, bueno, como esta vivencia en comunidad me parece que habla.
Ajá. y se centró desde el modelo occidental y cómo sigue imperando ese modelo occidental. Entonces, una crítica de una educación que no evoluciona. Sí, exacto, digamos, me parece que más bien la educación no enseña para la vida, sino enseña como para el momento. Si se pone a ver, hay chicos, digamos, incluso hasta nosotros mismos, que llegamos y tenemos un examen y estudiamos solo para ese examen. No estudiamos como para ya aprenderlo para toda la vida, digamos, como si fuera algo importante. Lo ven como una presión, como, no sé, como, como si es una obligación realmente, donde tendría que ser algo que se disfrute, porque a uno le enseñan las cosas básicas en la escuela, matemáticas, español, ciencias y sociales, inglés, digamos, y los que tuvieron suerte, pero siento que también se tienen que aprender un poco más sobre, tal vez en el colegio, algo sobre finanzas, aprenderse algo sobre el hogar, algo sobre Exacto. valores, aprender, se abren talleres para las personas que les gusta la música y el arte. Bueno, vengan, talleres, aquí les enseñamos, los amaestramos un poco más, los que les gustan hacer otra cosa, ven acá. Pero lo ven algo más como más rutinario y algo que hay que evaluar, porque si no lo evaluamos y usted no hizo eso bueno, no pasó. Vea Sí, eso. cuántas Ajá. personas en un bachillerato son buenas en tal materia, pero por nervios a un examen de no pasar, podrán ser los mejores promedios del colegio, pero si no pasaron el examen de bachillerato, no podrán a una universidad y tal vez tienen un futuro prometedor. ¿Cuántas personas en la UCR dejaron la U botada este semestre? Unos, pues sí, porque no tenían las condiciones y la U no se estaba enfatizando en ser accesible para todos por igual. Pero Claro, muchos lo dejaron también por miedo a la virtualización. Yo no quiero otro semestre virtual, ni loca. pero nos Sí, es toca porque horrible. ya se dijo. Sí, Sí. sí, yo Bueno, una de me las llamo. cosas, dale, tranquila. No, no, contigo, perdón. Más Ah, bien. bueno, gracias. De una de las cosas que me cuestionaba al hacer la lectura es dónde está la diferencia. ¿Por qué hay cosas que a nosotros no se nos olvidan? Sí, chicos, ¿hace cuánto sabemos nosotros leer y escribir, por ejemplo? Ujú. Y no se nos ha olvidado. Y de ahí, yo llevé cálculo hace, o facilito, yo llevé EDAFO hace un año y yo no puedo calcular isótopos, no me acuerdo. Milagro y me acuerdo que es un isótopo, dele gracias al Señor. Yo Ujú. estuve hace 2 años en Talamanca trabajando con la comunidad Claro. y había un chico súper carga, súper carga, tenía Ujú. como 23 años y él conocía a la perfección toda la historia de Talamanca y él Ujú. hablaba y se quejaba un poco de cómo a los chicos ya en la escuela, en el colegio, no les enseñan. Él, él hablaba que, por ejemplo, él nos echaba la culpa a nosotros. Él decía que éramos los chicos los que llegamos a invadir no solamente sus tierras, sino que llegamos a imponerles nuestra religión, nuestras creencias, nuestra cultura. Y yo decía, bueno, pero ¿cómo va a ser culpa de nosotros? Nada más. Yo dije eso cuando él estaba hablando. Al día siguiente fuimos a visitar a una familia y chiquis, o sea, era un señor como de 70 años, una casa súper humilde, eh, en basas, con piso de tierra. La casa reflejaba muchísimo la cultura eh, de la comunidad, pero tenía imágenes religiosas en una pared. Y el profe que andaba con nosotros nos preguntó que cuál era el miedo de él. Y él decía que él le tenía miedo al hombre blanco porque nosotros llegamos como a destruir lo que Sí. ellos tenían. Y mi profe le Ujú. cuestionaba, pero ¿cómo si usted le tiene miedo a lo que nosotros podamos hacer? Porque tiene esas imágenes que son imposición de los blancos. Ujú. No, y la verdad no deja de tener razón, porque Sí, Sí, es cierto. si bien es cierto, las tierras, todo lo que tenemos ahorita y donde estamos pisando, y eran de ellos, digamos, ¿verdad? Ajá. Y si usted se pone a ver, ve dónde los tenemos ahora a ellos, allá, ¿verdad? En ciertos lugarcitos, que Talamanca, que Brilí, que Cabecar por allá, en ciertas zonas, ciertos Chabagra. pueblitos,
donde, o sea, todo esto lo cosecharon, lo cultivaron ellos, tuvieron sus cimientos para llegar, pues no realmente nosotros, digamos, pero que lleguen colonizadores y hagan lo que quieran, los impongan, digamos, hacer cosas que tal vez ellos nunca estuvieron acostumbrados. Sí, y relacionándolo tal vez un poco más con la lectura. A ellos, hasta ahora, es que se están promoviendo acciones para que reciban clases en su lengua materna, porque Eso es lo que iba a decir. sí, qué difícil es para alguien que vive lejos del centro de su comunidad, lejos de la escuela. Y obviamente que hay familias que el contacto que tienen con las comunidades va a ser muy reducido. Y básicamente se comunican en su lengua materna, aunque se haya perdido un poco por algunas otras familias. Y llegar a la escuela con alguien que tal vez no conoce nada de sus tradiciones, de sus costumbres. Alguien que fue ahí porque de ahí el MEP lo mandó. Hablarle en español, a enseñarle a usted a leer, a enseñarle a sumar por primera vez en español. No, o sea, no tiene sentido. Sí, no, obvio, igual para nosotros. Creo que es como una falta de respeto, siento yo, ¿verdad? No sé. Exacto. Sí. No aprender el idioma de ellos. Sí. Porque el idioma de ellos dice uno, pero en realidad es el idioma natal de nosotros. Sí, enfatizarnos tanto en aprender italiano, inglés, francés, pero no bribri, no cabecar, no ninguna de estas lenguas autóctonas. Sí. Y además, bueno, siento con lo que escribí en principio de la lectura, digamos, bueno, que ya mencioné, que no solo era que no estaban acostumbrados a esas creencias y todo, sino que las enseñanzas estaban completamente descontextualizadas, digamos, de acuerdo a la población. Y me llamó mucho la atención, digamos, no sé quién fue alguno de los chicos, si David o Gerson, que mencionó lo de las clases de finanzas y eso. Y, o sea, me parece demasiado cierto, porque se enseña y se le da énfasis nada más a las materias que se van a hacer en bachillerato y ya, digamos, ahora. Pero, digamos, a uno nadie le enseña, por ejemplo, eso que mencionan de finanzas o temas psicológicos, digamos, a uno nadie le enseña cómo manejar la ansiedad en tiempos de universidad o para el resto de la vida, digamos, que esa parte de la psicología me parece súper importante y necesaria, digamos, que se debe tomar en cuenta en los colegios y no solo como lo que uno ve como tal vez en décimo en psicología, es como ay, yo no me acuerdo mucho de eso, pero no es como que lo enseñan a uno como cómo manejar ciertas situaciones o emociones y controlarlo y acomodarlo con todo lo demás que uno tiene en la vida también, digamos. O sea, siento que es como materias que es como para hacer bachi, para entrar a la U y ya, digamos. Sí, yo recuerdo No, que yo en psicología lo que viera, y recuerdo como los tipos de amor, el enamoramiento y yo no sé qué cochinadas. exacto, Eso es lo que ajá, vimos. sí, sí. Eso, exacto, y todo bien si no estudia psicología, pero en realidad no, y no sé, No nos enseña a ser asertivos. exacto. Imagínense que ustedes tuvieron psicología y yo no tuve psicología. Ajá. Sí, sí, es que en todo lado diferente. Sí, obvio. Digamos, yo le puedo decir, ustedes recibieron gestión empresarial. No. No. Ah, bueno, exactamente, estamos en las mismas. Yo recibí lo que se llama gestión empresarial. Obviamente, yo me refiero a finanzas, pero gestión fue como una mini introducción. Pero obviamente, como le digo, mucha gente hace falta de psicología, hay gente que ocupa otras cosas y no todos tenemos esa facilidad o esa discrepancia, ¿verdad? Para entender las materias y estar Ajá. ciertamente seguros de todo eso. Sí, No, y aparte de que, porque todos necesitamos una carrera profesional, porque si yo soy buena para las artes, ¿por qué no me puedo dedicar a eso sin estudiar Ujú, artes? ajá. exactamente. Y bueno, siento que, digamos, bueno, todo el sistema educativo se ha, digamos, centrado más como en esta cosa de
memorización más que todo por ser el Ujú, proceso más fácil, digamos, o sea, para ellos, me explico, porque obviamente sí, va a ser lo más fácil, nada más, digo, uno pararse ahí y decir esto es así, 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 y que todo el mundo se lo aprenda así y ya, digamos, pero Ajá. no, ya, digamos, al tener que entender cómo aprende cada estudiante, que sus intereses y todo, digamos, ya es completamente otra historia. Entonces, se van por lo que sea más fácil para las personas que mandan, que son los directores y los profes y todo, ¿verdad? de hecho eso mencionaba la lectura sobre la jerarquía que hay Ajá, exacto. internamente, digamos, en lo que es una escuela, un colegio, digamos, que está director, que subdirector, que Sí. está la parte administrativa, que luego los profesores, que luego los conserjes y de último, ¿quiénes? Nosotros, los Ujú. alumnos. Donde, si el colegio funciona es por nosotros, ¿verdad? Porque nada sirve un colegio sin alumnos, Sí, realmente. ahí es donde yo siento que es la otra como parte esencial de la lectura, que es lo de la educación libertadora, porque, bueno, menciona esto de la verticalidad, menciona de que se deja de lado, bueno, que en esta urgencia por inventar la escolaridad, se hizo así como, bueno, memoricen ya, pero no hubo un planeamiento detrás ni nada, y como el modelo solo se demuestra que no funciona, porque son contenidos, como decíamos antes, que se memorizan y ahí quedaron, y ahí murieron. Ya después del examen yo ya no me interesa. ¿Y cómo se deja de lado No. el interés? Digamos, lo que propone esto de una clase donde desde mis intereses y desde el propio contexto los alumnos construyen su conocimiento con ayuda o guía del profesor, pero no con un profesor ahí que me diga qué hacer y qué memorizar y qué no. Ujú. Y esa es la otra parte importante, lo de esto de la educación libertadora. Claro, y la capacitación de los profesores, ¿verdad? Que no todos están capacitados para enseñar. Exacto. Sí, sí, sí. Muchos Sí, aceptan el trabajo y sí, muy tuanis, en cierto momento, claro, me pagan un montón, pues dicen algunos, ¿verdad? Ya sea por la vara esta de las anualidades. Pero si nos Ujú. ponemos a ver, no todos tienen lo que se llama vocación para trabajar en Exacto. eso y enseñar. Que me mandaron una capacitación, que no sé qué y no sé cuánto, y pero no todos aceptan ir y no todos, la verdad les interesa. Y les lo digo por experiencia porque yo tuve un profesor así en el colegio, mi profesor de física mate. Mae estaba ahí y todo, y siempre que uno iba a clases era un amargazón. Y el mae decía que es que él estaba ahí, y la verdad, porque no le quedaba de otra, y porque no pasó la carrera que él quería, porque él no quería Ajá. ser profesor. Y yo para bachillerato, yo quería hacer física mate. Sin embargo, no lo hice porque él llegó y dijo, no quiero a nadie que quiera hacer física mate. Yo no le voy a estar dando capacitaciones. eh, y después a los centros yo no voy a asistir y no sé qué y no sé cuánto. O sea, obviamente uno se desmotiva y uno dice, "Sí, pero pucha, eso es lo que yo quiero hacer, ¿por qué me tienen que limitar a no hacerlo?" Sí, exacto. Sí, sí, que de hecho eso es otro de los problemas grandes de la educación. Bueno, me imagino que a nivel global, pero por ejemplo el estado de la educación de Costa Rica dice que es uno de los grandes problemas, que no se verifica que los profesores tengan las actitudes y las capacidades para. Y Ujú. yo bueno, siempre, por suerte ya se aprobó un examen hay que ver cómo será para el próximo reclutamiento, pero ujú, de competencias, o no recuerdo la verdad cómo se llama, pero yo sí, ese Sí, siempre he sí, examen. pensado que la gente de educa, así como la gente de educación física, tiene que ir a hacer una prueba específica para saber si tiene la condición o la habilidad de dedicarse a eso, porque al resto de los profesores no los obligan. O sea, muchos tienen que trabajar con niños, muchos de ellos van a definir el miedo a la materia, ni siquiera el amor a la materia, muchos de ellos van a definir el miedo a la materia de esos estudiantes y por qué Ujú. ellos no. Exacto. Sí. Sí, Sí, el único esperemos que esto sea acercamiento. un buen cambio. ujú, Sí, ¿Perdón? sí, sí, porque uno el único acercamiento que vive en realidad es la práctica, que dura 6 meses y es uno, bueno, menos de 6 meses y no es ni tanto en realidad lo que uno logra ver. Es un grupo y lo veo tal vez 1 o 2 veces por semana, 3 lecciones y ya. Ese es el único acercamiento que uno tiene en las aulas también. Sí. Sí, y yo creo que la mayoría de personas tenemos una mala experiencia con algún profesor. Yo creo que casi todas las personas conocemos a algún profesor que decimos, señor, por favor, ¿cómo es posible
que se dedique ¿Qué? a esto. Sí, 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 sí. Sí, tienes razón. El típico Y profesor del bueno, colegio que completa en la guía con el libro y él se sentaba y ajá, vigilaba que uno sí. estuviera haciendo algo, si acaso. Sí, Sí. yo por ejemplo, o sea, yo soy de una zona rural y yo recuerdo, o sea, uno de mis primeros recuerdos en la escuela es el director agarrando a un compañero, que estábamos como en segundo, tercero, de la camisa y levantándolo y sacudiéndolo porque no entendía. Y Y Ay, no, después, jamás. sí, sí, y bueno, yo tengo 3 hermanas eh, que ellas sufrieron agresión y abandono por parte de los padres, entonces estaban en el paño y mis papás las están cuidando temporalmente. Y a ujú. una de ellas, a la mayor, el profesor le hacía bullying y las situaciones que ella tuvo que pasar fueron muy traumáticas y era el mismo profesor el que le hacía bullying. Oh, man. Ujú, Ay, Sí, es un completo abuso, digamos, ya en ese caso. sí, y sí. lo que pasa es eso, que mucha gente decide estudiar educa porque ve que es una manera fácil de trabajar con el gobierno y piensa que va a tener un montón de garantías y esa la asegura. Ujú. Sí. Lastimosamente, sí. Sí, no, digamos, como le digo, todo va de mano con la vocación. Si usted no está preparado para hacer eso en su vida, ¿para qué se va a dedicar a eso? La Exacto. verdad. Mm. Y cuesta mucho a veces aceptarlo porque lastimosamente uno pasa, bueno, pasaba, bueno, ahora igual, más tiempo en lo que era la escuela, colegio y demás que en la propia casa a veces. A veces uno Ah, sí. llegaba y iba a las 7 de la mañana y hasta las 5 4 de la tarde llegaba a la casa. Y llegaba a hacer trabajos y que aquí, que allá, para llegar a la clase de un profesor amargado, que ni siquiera quería dirigir la palabra a uno, donde era Sí. como, vaya, haga, em, no me interesa si entiende y demás. O sea, nada que ver. Ujú. Sí, chicos. Sí, yo creo que eso, como siguiendo las preguntas, eso es parte de lo que deja la lectura, de buscar que se plantee en las aulas esto de la educación libertadora y de construir habilidades y capacidades en los alumnos de preocuparse por su comunidad y despertar el interés en la educación desde sus propias necesidades Ujú. Sí. y su propio contexto. De hecho, creo que eso es lo que más busca reflejar la lectura, incluso, junto Claro, Ajá. con estos problemas que arrastra la educación, evidentemente, también. ujú, Sí, y bueno, digamos, en cuanto a lo que aprendemos del libro, siento que, digamos, aunque uno no llegue a ser profesor o lo que sea, uno igualmente tiene, digamos, y toda persona tiene muchísimo impacto en lo que es este sistema, ¿verdad? Ya sea de cualquier ámbito del que estemos trabajando o en el que estemos viviendo, o lo que sea, uno siempre va a tener cierta influencia, no sé, ya sea sobre un niño, un adolescente o hasta un adulto, que uno puede y tal vez educar en cierta forma a la persona, ¿verdad? Ujú, sí. ujú. Y en cuanto la tercera pregunta, que cómo lo podremos aplicar en un contexto actual, bueno, creo que ya hemos hablado bastante de eso, ¿verdad? Ujú, Pero, pero digamos, actualmente ya hasta en la U uno sigue viendo estas cosillas. Bueno, digamos, por ejemplo, para mí sí fue un cambio muy drástico porque ya en la U, por ejemplo, en cursos así como generales, esas cosillas, sí, le piden a uno, ¿verdad? Que dé como la opinión, ¿verdad? No tanto una definición concisa o nada así, sino expresarse, qué piensa, por qué, cómo, todo, ¿verdad? Entonces uno y tal vez como los primeros años llega como que sabe cómo es y cuesta un toquecillo como acomodarse a eso, ¿verdad? Ujú, Y como si uno, bueno, es que hay mucha gente que ya siento que trae eso, como que no le gusta la parte de memorización y le gusta la parte de análisis y todo eso. Súper bien.
Pero hay otra gente que no, que se le facilita nada más memorizar y ya, y se le cuesta, cuesta mucho esa parte como de análisis. Entonces, ya está ahí una gente en la U todavía que uno todavía está como luchando con eso que se le impuso como en colegio y en la escuela. Ujú. Ujú. Y es que es difícil luchar contra algo que tenemos implantado y casi que desde siempre. Sí, exacto. Sí. Di, creo que ya, ¿verdad? No. ¿Alguien más? Como sea. No, nada que agregar. Listo, Mm, chiquillos. Sería listo. eso, nada más. Ok, Jake, creo que sí, entonces. Bueno, está bien entonces. Ok, Estamos bueno, hablando. Bueno, chicos, chao. bueno, Nos vemos. chao. Igual.